Dios los bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estamos en la presencia de nuestro Dios y les vamos a pedir que juntos oremos para que nuestro Padre Celestial nos lleve a través de su palabra. Les doy gracias por darse tiempo para estar en estos momentos de escudriñar la palabra y que también ustedes están orando para que estos temas que estamos trayendo a nuestra amada Iglesia Maranata y pues también a todo el mundo quien quiera verlos, que estén y sigan orando para que su palabra, la palabra de nuestro Dios, llegue a todas las almas, a todas las gentes, a todas las personas, para que ellos aprendan de la palabra y encuentren en ella la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos, amados hermanos, y les pido que por favor estemos orando para poner todo esto en las manos de nuestro Dios. Amén. Padre bendito que estás en los cielos, te damos las gracias, la honra, la gloria, Señor, la alabanza, porque estás con nosotros, porque nos amas, porque nos das tu salvación, nos has dado tu Espíritu Santo y también nos has dado la guía para que podamos aprender tu palabra. Señor, en estos momentos volveremos a tomar la Biblia y estaremos escudriñando esos textos maravillosos en donde se nos revela tu palabra y los planes para la vida de todo este mundo y también para la vida de cada uno de nosotros. Señor, seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo llevándonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Bueno, hermanos, pues retomamos el tema que estamos viendo. Creo que es bien importante saber acerca de las resurrecciones y lo que ocurre en cada uno de los eventos, pero también no solo lo que ocurre en cada evento, pero también qué le ocurre a cada persona que estará en cada uno de esos eventos. En los estudios pasados veíamos que hay varias resurrecciones y no a todos les toca resucitar en esas resurrecciones. El orden de la palabra de Dios nos muestra que cada persona resucitará en alguno de esos órdenes. Obviamente nuestro Señor Jesús resucitó como primicia, se fue el primero en resucitar de los muertos, y luego vemos que en la palabra de Dios nos dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y ahí es la otra resurrección, y la última, que es la que estaremos viendo en esta hora, es la última resurrección, que es cuando se ve el gran trono blanco de nuestro Dios. Dice que se sienta en el trono y entonces empiezan a ocurrir cosas importantes. Ahí es donde vamos a aprender en este estudio quiénes son los que se presentan en este juicio, en el juicio final, en el último día, el día del juicio. Por eso vamos a entrar a la palabra del Señor, y si tienen su Biblia en su mano, por favor, tomen su Biblia y vamos a la lectura. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Dice de esta manera, si lo tiene ahí en su Biblia, vamos a leerlo con cuidado por cada palabra, porque nos vamos a ir deteniendo en cada palabra y voy a ir tratando de explicar qué se nos dice ahí. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bien, amados hermanos, aquí vamos de nuevo a interpretar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice cada versículo y qué es lo que se nos expresa en cada palabra? Juega un papel importante para sacar la verdad y de ahí poder entender qué es lo que esperamos que va a ocurrir en el futuro. Vemos que en esta parte del libro de Apocalipsis, en este capítulo, llega el momento
de que Satanás ha sido destruido, porque si mira la primera parte del capítulo, encontramos en el capítulo 20, pero en el versículo 9 y 10, que dice de esta manera: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cuándo está ocurriendo esto? Después de los 1000 años que se nos expresan que va a haber aquí en la tierra del reino de Cristo. Así que atención con esto. Esto está ocurriendo después de los 1000 años. ¿Cómo sabemos esto? Pues leamos bien el versículo anterior, versículo 7, y dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Recuerde que había sido aprisionado antes de que empezaran los 1000 años. Satanás es aprisionado y no se le permite que engañe más a las naciones. Pero también dice la escritura ahí mismo en ese capítulo que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás tendría que ser suelto de nuevo. Lo van a soltar una vez para que salga otra vez por un breve tiempo. Un breve quiere decir un pequeño tiempo, para hacer lo que ha hecho en este mundo. Engañar, arrastrar al pecado, arrastrar a la rebeldía y llevarse entre sus planes a toda aquella gente que no quiere obedecer a Dios. Entonces hay que entender esto claramente. Esto está ocurriendo después de los 1000 años. Satanás es soltado y otra vez sale a hacer de las suyas. Por eso dice el versículo de nuevo, el 7: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Así que cuando esos 1000 años se cumplen, Satanás es suelto, pues, y no nos dice cuánto tiempo, pero es un corto tiempo. Y lo que logra es reunir a todas las naciones. Mire, es algo que nos va a llamar la atención en el momento que tengamos que ver cómo es que sucede esto, porque hay partes de las escrituras que nos van a enseñar cómo es que sucede, que vuelve a hacer esto el diablo. Pero dice la cantidad de personas, dice, es como la arena del mar. Es decir, muchísimos miles de personas. Así que queda claro que logra de nuevo reunir a mucha gente alrededor del trono de los santos. Dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Ahí está expresándonos la palabra de Dios, qué es lo que están tratando de hacer el diablo y los que le acompañan. Dice: rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. Y nosotros sabemos cuál es la ciudad amada. Cuando vemos en las escrituras, nos damos cuenta que se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Así que este Satanás reúne a Gog y a Magog, es decir, a toda esa gente rebelde y que está en contra de Dios y de su palabra y de los que le servimos, y rodean al campamento de los santos y también a la ciudad amada. Y entonces dice este versículo: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y los consumió, es decir, tan sencillo como eso. El final de Satanás y de toda esa gente, en el momento que están tratando ellos de destruir también al pueblo de Dios, es de que de Dios desciende fuego del cielo, dice, y los consumió a todos ellos. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos
de los siglos. Este versículo 10 está directamente dirigido a lo que le pasa a Satanás y a la bestia y al falso profeta. Porque antes de los 1000 años, recordará que antes de que empezaran los 1000 años, el falso profeta y la bestia habían sido apresados y habían sido puestos en ese lugar de tormento. Pero después de los 1000 años, este versículo 10 dice claramente que también Satanás ahora es lanzado en el mismo lugar y les va a hacer compañía, pero lo hace bien claro que serán atormentados, porque no dice y será, sino que serán, es decir, todavía están ahí la bestia y el falso profeta. Ahora simplemente los está acompañando el diablo. Después de esos 1000 años viene a acompañarlos y hace bien claro el final de este versículo cuando dice y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay que recordar que hemos estado viendo que Dios va a traer juicio sobre cada ser viviente en todo el tiempo de la historia, en todo momento en la historia de este mundo, de este planeta, de esta dimensión, hasta los ángeles, y el demonio va a ser también traído a juicio, y entonces van a recibir conforme a sus obras. Hay que hacer bien claro esto, porque nos dirigimos en los estudios pasados hacia la gente, qué le pasaba a la gente, por eso estudiamos la historia del rico y Lázaro. Recordamos ahí que después que murieron los vemos al rico siendo atormentado y a Lázaro siendo consolado. También vemos que hay otros versículos que nos muestran claramente que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho mientras que estábamos en el cuerpo. También vimos otros versículos en donde se nos muestra de que nosotros, los que seamos calificados para estar como jueces, vamos a juzgar no solamente las pero también a cosas de ese momento del juicio, y también a los ángeles nos va a tocar, a los que les toque, pues de los que son parte de la iglesia de Cristo, les va a tocar juzgar aún a los ángeles, los que pecaron. Pero a todos se les llega su momento del juicio. Por eso que también recomendábamos que si estamos oyendo la palabra de Dios, creamos lo que la Biblia dice, para que quiera Dios, ¿verdad? Que si alguien está escuchando y no ha creído en la palabra de Dios, quiera Dios que en estos momentos creas, amigo, amiga, y te acerques a Dios, le pidas perdón y entres a la salvación que Él te da. ¿Salvación de qué cosa? Precisamente salvación no solamente del pecado, pero de la muerte y del castigo eterno. Porque cuando vienes a Cristo Jesús, Dios te perdona y te libras del castigo venidero, de ese día de juicio que viene, el cual será terrible para los que sean descalificados. Y hay que ser bien claro esto. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón. El motivo de todos estos estudios es no solamente aprender qué va a pasar en el futuro, pero reconocer qué es lo que está haciendo Dios tan perfecto para traer a cada persona delante de sí y darle salvación a los que se han portado bien, a los que oyeron y creyeron, pero también castigo y juicio eterno. Fíjese, estamos hablando de salvación eterna y juicio eterno, de condenación a todo aquel que haya oído la palabra de Dios. Y como dije, el que hizo las cosas bien va a salir a resurrección de salvación. El que haya hecho el mal va a salir a resurrección de condenación. Y aquí lo estamos viendo, el juicio final, cuando empiezan a recibir cada uno de ellos lo que merecen. El diablo, después de 1000 años, todavía no se da por vencido. Cuando lo sueltan de nuevo para que haga algo, viene y vuelve a hacer una revuelta, levantan mucha gente. Ahí se declara Gog y Magog, como la guerra de Gog y Magog. Y entonces rodean el campamento de los santos y a la ciudad amada, y tal vez ellos están pensando que van a acabar con ellos, pero los que son acabados son ellos, porque de Dios mismo
envía fuego del cielo y ¿qué pasa con ellos? Dice, los consume. Entonces ya vemos aquí a la bestia, el falso profeta y a Satanás siendo atormentados, y es por los siglos de los siglos, hermanos. Dice día y noche. Quiero hacer énfasis en esta parte, porque van a ser atormentados, dice, día y noche por los siglos de los siglos. Esto nos da una claridad fuerte y una base fuerte para decir que no es el fuego que muchos andan ahí predicando, que el juicio final, cuando Dios traiga ese castigo final, cuando habla de fuego, es exterminación y que ahí se acabó todo. El diablo ya no va a saber nada más de sí, es destruido y ni él mismo sabe más de sí mismo ni nada más. Ellos hablan de destrucción absoluta, donde ya el alma, el espíritu de esos seres ya tampoco existen, ni piensan ni nada, pero quiero que vean que la Biblia muestra algo diferente. Vimos en el estudio pasado que cuando aquellos saduceos le preguntaron al Señor Jesús acerca de aquella mujer que había tenido 7 maridos y que le dijeron que cuando ellos murieran, que esa mujer o de esos 7 maridos que tuvo en vida, que de cuál de ellos sería la mujer, decían ellos, ya que todos ellos, los 7, la tuvieron por mujer. Y le preguntan, Señor, en la resurrección, cuando resuciten de los muertos, ¿de quién va a ser ella esposa? Entonces vimos en el estudio que el Señor les contesta que están errando por ser ignorantes. Dice, no erráis porque ignoran las escrituras, es decir, porque no saben la Biblia, no han leído la Biblia, porque no entienden las cosas de aquel siglo o de aquella dimensión, y por eso sacan deducciones equivocadas y piensan cosas equivocadas y enseñan cosas equivocadas a la gente. Algunas veces hasta les dan esperanzas falsas porque no conocen las escrituras. Esos eran los saduceos, y hoy en día también hay muchas religiones así. Pero la escritura nos dice, que contesta el Señor, porque cuando resuciten ni se casarán ni se darán en casamiento. Dice, porque serán iguales que los ángeles, los cuales no pueden ya más morir. Y ahí está la palabra que en aquel momento les hice ver, que aprendemos detalles al leer la palabra del Señor, y los puntos claves salen a relucir, y entonces aprendemos algo nuevo. Cuando resucitemos de los muertos, no va a haber matrimonios, que me caso contigo, o si ya eras mi esposa en la tierra, nos volvemos a juntar. No, de ninguna manera. Allá ya vamos a ser como los ángeles, donde no hay matrimonio, no hay relaciones íntimas, no se van a tener hijos. Es una dimensión diferente. Vamos a tener vida eterna. Y vamos a ser como los ángeles, los cuales, ahí vimos en esa parte de las escrituras, que no pueden ya más morir. Los ángeles no pueden ya más morir. Así que es algo interesante aplicarlo cuando vemos aquí la razón por la cual, cuando en este caso Satanás es también echado al lago de fuego y azufre, en donde van a ser atormentados día y noche. ¿Por qué? Pues porque no pueden ya más morir. Por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir. Y va a ser atormentado Satanás de esa manera. Así que encontramos en la Escritura que es después de que esto sucede, después de que Satanás es puesto en ese lugar de tormento, cuando dice ahora el versículo 11, es decir, inmediatamente el versículo que sigue, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué quiere decir este versículo 11 que estamos leyendo aquí? Que cuando va a llevarse a cabo este evento del juicio del gran trono blanco, es
el momento en que van a ser resucitadas todas las personas y van a ser traídas delante del trono de Dios. Pero algo interesante pasa aquí. Ya no va a haber más tierra ni más cielo. Es decir, la tierra que vemos ahora físicos no van a existir más porque huyeron. Y eso debe quedar claro. Ya estamos hablando que ahora estamos todos en otra dimensión. Ya no en la tierra, sino ¿en dónde? En los cielos. Dice, por eso, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Para quiénes? Para el cielo y la tierra. Ya no van a estar ahí más. Huyeron la tierra y el cielo, no van a estar más ya ahí delante del trono de Dios. No se encontró ningún lugar para ellos. Es decir, este cielo que vemos, la tierra que vemos, llega un momento en que son quitados de existir. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo solamente le paso al costo las escrituras. Y obviamente algunos dirán, no, pero puede ser eso simbólico, puede ser esto no real, sino tiene una aplicación simbólica. Espérenme, recuerden que en muchas ocasiones veíamos las escrituras que nos dice que los cielos y la tierra que existen ahora pasarán y se enrollarán como un pergamino y se serán y pasarán. El Señor Jesús también les dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que estamos viendo en qué momento es que ocurre esto. Cuando esto sucede, dice el versículo 12, y vi a los muertos. Y ahí está la resurrección que estamos viendo. Recuerda, el día del juicio es la última resurrección de los muertos. Podemos aplicar correctamente lo que estamos leyendo, porque es cuando resucitan los muertos. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Si lo vemos de pie, quiere decir que ya no están muertos, porque aquí dice, vi a los muertos, los describe quiénes son. Son los que murieron cuando estaban allá en la tierra y que estuvieron descansando o durmiendo por un buen tiempo, o ahí en el Hades, como vimos en la historia del rico y Lázaro, esperando el tiempo de la resurrección. Ahí es donde aprendimos que no todos resucitan cuando el Señor Jesucristo viene por su iglesia, sino que en este caso el orden de las resurrecciones nos dice que la última resurrección que habría es cuando todos los muertos serían traídos delante del Señor. Así que por eso dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Al decir de pie es que ya han resucitado. Y los libros fueron abiertos como consecuencia de que son traídos y están revividos, ¿cómo se dice la palabra? Resucitados ahí. Resucitados, ahora están de pie. ¿Y qué más sigue? Se abren los libros. Hay una gran cantidad de libros que son abiertos. Y también otro libro, se nos hace mención de otro libro, como que no es un libro común, no es uno más entre todos los demás libros, pero dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese es el libro donde todo aquel que acepta a Jesús, su nombre es escrito en ese libro de la vida, del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Ese es un libro donde todo el que le acepta, en ese libro del Señor, somos anotados cada uno de los que le hemos amado, le hemos aceptado, hemos creído en su palabra. Yo espero que por ahí estén ustedes gozándose, amados hermanos, en Maranata y en cualquier otro lugar, aquellos que ya han hecho esa decisión en su corazón y lo han confesado, se han bautizado y que están buscando con todas sus fuerzas vivir una vida apartada del pecado y que están con todas sus fuerzas buscando apartarse de cualquier cosa que contriste al Espíritu Santo de nuestro Dios. Ustedes, sus libros están ahí escritos en ese libro de la vida, inscritos en el libro, el cual aquí menciona el versículo 12. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Sí, porque cuando estamos en Jesús, nuestro Señor, hemos pasado de muerte a vida. Recuerda, si tú lo haces, ten toda la seguridad, no lo dudes ni un poquitito, tienes vida eterna. Y eso a mí me llena de gozo saber que hay
mucha gente que sí ha creído, y a pesar de los insultos que hace la gente hacia nosotros, porque aceptamos a Jesús, porque nos apartamos de la forma de la vida normal de este mundo y de esta gente, y nos apartamos de tal manera que ellos se molestan hasta con uno porque no quiere seguir la corriente de sus deseos, de sus pasiones, de su manera de vivir esta vida. Pero nosotros sabemos por qué. Porque cuando amamos a Jesús y le hacemos nuestro Señor, buscamos servirle en su palabra, y entonces nosotros estamos en ese libro de la vida, es decir, tenemos la vida eterna que Jesús ha prometido a los que le aman. De nuevo quiero invitarte, si alguien no está viviendo una plena vida en Jesús o tiene pocas dudas acerca de eso, no lo dudes, entrégate a Jesús. Y eso es tu seguridad, tu boleto de salvación, ese es tu ancla segura para permanecer firme, esa es tu roca donde te afirmas y te paras, y aunque vengan las tormentas, los vientos y los insultos y las críticas y todo lo que venga, tú estás teniendo salvación en Cristo Jesús. Y esto es importante. Ese libro que está abierto es ese otro libro que habla de Escritura, que dice, es el libro de la vida. Y en el final dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así que hay una palabra clave aquí que vamos a empezar a ver. Esos muertos que son levantados en esta última resurrección, dice, son grandes y hay pequeños. Hay muertos grandes y hay pequeños. La misma Biblia nos va a dar la respuesta a quiénes son estos grandes o quiénes son esos pequeños, ¿verdad? Que queremos saber, que la misma Biblia nos diga quiénes son grandes, quiénes son los pequeños. Y anduve haciendo unas búsquedas en la Escritura para que podamos con toda seguridad saber qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de esos grandes. Dice, ¿quiénes son los grandes? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los pequeños, amados? Si quieren saber con certeza quiénes son los pequeños, los que quebrantan los mandamientos de Dios. Esto quiere decir que entonces hay gente salva que se despierta en ese día, y hay también injustos que se despiertan en ese día. Aquí nos pone una pregunta a hacer. Bueno, yo había entendido que ahí solamente resucitan los malos y que no resucita nadie más que los puros malos que van a ir echados al infierno. ¿Y por qué razones que se abrió ese otro libro? Hemos oído que se dice que porque solamente para comprobarles que si su nombre no está escrito en el libro de la vida, es para comprobarles nomás que son juzgados conforme a sus obras, pero como por obras nadie va a ser salvo, solamente se busca en el otro libro, el único otro libro que se abre, que es la vida del Cordero, para certificar que su nombre no está ahí, no, fulano de tal, no está aquí, así que sus obras, pero no está en el libro del Cordero, entonces al infierno de fuego. Pero vamos a ver quiénes son los grandes y los pequeños, porque entonces, ¿por qué dice que ahí se levantan en ese momento los grandes y los pequeños? Porque entonces hay algo más que debo de aprender conforme a la palabra de Dios. Mateo 5, 19, 20 dice acerca de los grandes y pequeños. Otra manera de nombrarlos es justos o injustos. Esto es para que vayamos entendiendo más acerca de los grandes y de los pequeños. Pongamos atención con esto. Me tardo un poco porque a veces va a empezar a quebrar ideas, ideologías que habíamos tenido antes cuando aprendimos cosas, pero si decimos que también ahí resucitan algunos justos, vamos a tener que comprobarlo, porque los grandes y pequeños ahí es donde se ve que se resucitan en el último día, en el día que se sienta Dios en el trono, y se vio un gran trono blanco, y vi los muertos
grandes y pequeños, de pie ante Dios. Yo pensé que ahí nada más iban a levantar los puros los puros pequeños, es decir, los que no hacen la voluntad de Dios, los que quebrantan los mandamientos de Dios. Pero vamos a ver en la Biblia, ahorita voy a ir a los textos, que nos muestra esto, que los justos son los que hacen la voluntad de Dios. Esos serían los grandes. Y los injustos serían los pequeños, los que no hicieron la voluntad de Dios. Para eso es que yo tendré que ir a seguir comprobando en la Biblia dónde encuentro más información acerca de eso. Primer lugar, un texto que nos habla de este momento. Dice, por eso Juan 5:28 dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos... El Señor Jesús se estaba refiriendo, y eso se lo dijo a los hombres de aquel tiempo cuando les estaba hablando de quién era Él. En Juan capítulo 5 nos habla de la identidad de Jesús. Se está identificando con la gente. ¿Qué poder tiene Él? ¿Qué es lo que le es dado que Él haga? Pero le está diciendo ahí que vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en Juan capítulo 5, porque hay más versículos interesantes ahí que yo quiero que lo veamos con cuidado, porque se nos dicen cosas importantísimas de nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer ahí mismo en Juan capítulo 5, pero vamos a leer desde el versículo 19, unos pocos versículos, se lo voy a leer. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahí vemos el poder de Dios. Lo que hace el Padre lo puede hacer el Hijo con menor poder, porque tiene menos poder. No, hermanos, dice Juan capítulo 5, dice igualmente. Es decir, también tiene poder. Se está identificando a nuestro Señor Jesús qué poder tiene Él. Dice ahora el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Esto es hermoso ver cómo el Señor Jesús empezó a identificarse como el Hijo de Dios ante toda aquella sociedad, aquella gente de aquel tiempo, pero obviamente vemos que no creían en Él. Aún sus discípulos tenían gran dificultad de aceptarle como el Hijo de Dios, como el Dios viviente. El Hijo que venía del Padre y que era el mismo Dios ahí, hablando con ellos. Pero Él se empieza a identificar mostrándoles los milagros que estaba haciendo, la capacidad de poder y autoridad que tenía y que tiene. Y por eso le dice, haré grandes cosas de tal modo que ustedes se maravillen. Maravillarse es una palabra que dice... No lo podía creer, pero ahora que lo demuestra y que es real, estoy maravillado y estoy impactado. Es decir, en Jesús hay un inmenso poder. Es decir, el poder del Padre está en el Hijo. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre no está compitiendo con nuestro Señor Jesucristo. Es como que quisiéramos decir que va a haber celos entre el Padre y el Hijo. No lo hay, hermanos. Y eso es a veces una de las enseñanzas que vemos que tratan de inyectar algunas doctrinas por ahí en donde hacen entender que el Padre o el Hijo pudieran molestarse si tú haces algo que no va conforme a la palabra de Dios en respecto a eso. Y dice, no, vayan al Padre, porque el Padre es el que salva. El Hijo, gracias
le vamos a dar al hijo porque hizo una buena labor, pero no es igual que el padre. Esas son enseñanzas falsas. Así que lo minimizan como para no darle la misma gloria o el mismo honor que debe tener nuestro Señor Jesús. Pero en eso consistía el que cree en el Hijo, dice, cree en el Padre. Esas son las palabras que él dijo. El que no cree en el Hijo, no cree en el Padre. Porque si dudas que el Hijo tiene esas cualidades, esa capacidad, esa autoridad, entonces estás dudando al Padre y automáticamente te descalificas a ti mismo. Pero cuando crees en Jesús y en Él te confías totalmente, sabiendo que en Él tienes la salvación completa, el Padre no se va a enojar, porque si estás en el Hijo, eso es lo que el Padre quería para aceptarte. Si aceptas a Jesús y en Él te sientes totalmente, plenamente confiado de que no te falta nada, no te falta ni circuncidarte, no te falta ni guardar los sábados, no te falta ni ninguna de esas celebraciones de fiestas judías que se andan haciendo, no tienes que celebrarlas, solamente guarda la palabra de Dios, eso sí, guarda los mandamientos que tienen que ver con no tener ídolos, no robar, no adulterar, es decir, los mandamientos, hay que guardar la palabra. Algunos dicen la Torah. La Torah son el Pentateuco de los 5 libros que escribió Moisés. Le dicen la Torah, pero no nos compliquemos. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Si tú guardas los mandamientos importantes que son no robar, no mentir, no ser idólatra y no decir falso testimonio, es decir, estás guardando los mandamientos, pero no tienes que guardar la fiesta y que guardar la circuncisión y etcétera. Hay una lección bien profunda en eso, porque solamente vamos a hacer lo que Jesús quiso que hiciéramos, pero en eso consiste el dudar de mucha gente que no se sienten confiados en Jesús solamente y quieren atraer otras doctrinas o otras prácticas para sentirse salvos. Por eso dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgados conforme a sus obras. Pero otro libro es abierto, que es los que estamos en Jesús, en ese libro. Y no tenemos que ser juzgados por esa clase de obras, sino solamente por la fe de Jesús y porque en Jesús guardamos esa palabra de nuestro Dios. Así que vamos a ser maravillados de lo que el Señor Jesús está demostrando que Él es. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En este evento, cuando seamos juzgados, hermanos, cuando sea juzgada toda la gente, todos esos muertos, el que va a estar sentado como juez es Jesucristo mismo. Porque vendrá, dice, la primera vez vino buscando entregarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se ofreció un sacrificio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fue muerto en la cruz del Calvario, enterrado y puesto en aquel sepulcro y resucitó al tercer día y se mostró vivo después del tercer día para que se empiece a predicar el evangelio de la salvación. Pero todo el que cree pasa de muerte a vida y es escrito en ese libro. El que no cree está muerto en sus pecados. Y el día de la resurrección, cuando venga, entonces va a recibir el pago que está mereciendo. Pero entonces vemos que la primera ocasión que el Señor Jesús viene como un cordero que se ofrece en sacrificio por nosotros. Pero ahora, cuando después de esta ocasión, de este tiempo que pasa y cuando el Señor Jesús regrese de los cielos, ahora viene como juez. Es por eso que encontramos que ahora Él va a juzgarnos por medio de su palabra. Por eso dice, y vamos a continuar aquí hasta llegar a este mismo versículo que tenemos en la pantalla, porque dice, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si yo no me entrego a todo Jesús y digo, te amo y tú eres mi Salvador y en ti, solamente en ti creo, me entrego mi vida, mi corazón y te obedezco. Tú dijiste esto y esto lo voy a hacer sin temor a lo que digan los religiosos, los fariseos, los saduceos, o los testigos, o los adventistas, o los mormones, o los católicos, o los pentecostales. No, solamente lo que mi Señor Jesús diga, eso es lo que voy a hacer. Es importante encontrar que eso es lo que el Señor quiere que veas en su palabra y su voluntad. Por eso debemos honrar al Hijo para que, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ahí está otra parte importante que debemos entender. Como el Padre, nuestro Dios Padre, tiene vida en sí mismo, tiene vida eterna, no depende de nadie, también le dio al Hijo que también sea de la misma manera, que también Él tenga vida en sí mismo. Dice, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es algo maravilloso, es decir, ¿tenemos aquí dos dioses? No, hermanos, es un solo Dios, pero tenemos aquí lo que nos dice la Escritura. A veces nuestra mente no va a entenderlo, pero así como Dios el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo tiene vida en sí mismo. Recíbelo, solamente entiéndelo, y aunque a veces la mente se desquebraja y no puedes comprenderlo, es lógico, porque nuestra mente finita no podrá entender todo lo que es una realidad. Pero sigue diciendo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y ahí es cuando viene esto que dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? Del Hijo del Hombre. ¿Quién es Él? Jesús nuestro Señor. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿Se fijan? Es el momento que cuando el Señor Jesús hable, van a haber dos grupos levantándose. Y bueno, eso es lo que aquí dice. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que hay dos grupos levantándose en ese momento. Tenemos que seguir todos avanzando a estas instrucciones o esta información que nos da la Biblia. Todos los seres humanos de todos los siglos, buenos y malos, estarán en ese día para ser juzgados, según lo que acabamos de leer. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y atención, esto es lo que dijo ahí. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que los que le rechazaban, ahí estarán levantados para que, conforme a esa palabra que él habló en aquellos tiempos, por medio de esa palabra va a ser juzgada cada persona. También los que estamos en esta vida y oímos su palabra, si la aceptamos, vamos a ser juzgados por esa palabra. Es decir, hemos pasado ya de muerte a vida y ya no va a haber juicio o condenación para nosotros. El Señor les dijo también que si creían en Él, Él los resucitaría. También, ¿cuándo? En el día postrero. Y ahí donde viene algo que vamos a considerar muy detenidamente. Yo les he invitado que para poder hacer un estudio
verdaderamente bueno, confiable, hay que leer la palabra de Dios tranquilos, despacio, después de haber orado un buen tiempo y de verdad estar dedicado a Dios en santidad de todo tu corazón, en cuerpo y en alma, ¿verdad? Y en espíritu. Y cuando leas la palabra del Señor a través de su Espíritu Santo te va a ir revelando esa verdad que ahí está. Y vas a empezar a conocer cómo son las cosas espirituales, qué es lo que viene en el futuro. Y una de esas cosas que aprendemos es estas, pero de nuevo, a leer despacio, entender palabra por palabra y comprenderla. Entonces vas a poder firmemente recibir el mensaje, recibir esa verdad. En este caso, vean lo que el Señor les dijo a aquellas personas cuando andaba predicando. Les dijo que si creían en Él, ¿recuerdan? Él los resucitaría, ¿cuándo? En el día postrero. Y esa es una verdad. Cuando leemos nuestra Biblia, vemos que Él predicaba. Unos no lo aceptaban, lo rechazaban, pero otros sí lo aceptaban y venían a Jesús. Y Él les dijo, todo aquel que cree en mí, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo los va a resucitar el Señor? En el día postrero. Mi palabra que les estoy hablando en esta hora, les dijo, esa palabra es la que les va a juzgar en el día postrero. Vimos que el gran trono blanco es el día final. El cielo y la tierra ya habían pasado, es decir, ya no hay más. Es la última sección, parte, momento de la historia, cuando viene el juicio final. Pero la Biblia dice que buenos y malos, grandes y chicos, serían juzgados. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuándo es que vamos a ser resucitados los que vengamos a Jesús? En el día postrero. Eso es lo que dice la Biblia. Hemos oído el otro versículo, obviamente que algunos ya están chocando aquí con su mente. Bueno, pero ¿qué no dice la Biblia que si yo acepto a Jesucristo y yo soy de Cristo? Pablo dijo esto en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16, 17. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, el orden de las resurrecciones también Pablo dijo en capítulo 15 de 1 de Corintios, versículo 51. Dice, aquí yo les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y luego dice, cuando hablan los versículos anteriores acerca de las resurrecciones, dice, pero todos, cada uno en su debido orden, dice, son Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, hace una separación, como dice, y luego el fin, cuando venga la última resurrección, cuando sean juzgados todas las gentes, y sean resucitados todas las gentes que existieron, ahí será, dice, luego el fin, es la que estamos viendo. Pero ¿dónde quedó entonces ese detalle de que hay dos textos o dos porciones de escritura como que hicieran, como que no encajan, como que tienen algo que no me permite comprenderlo? Porque aquí está diciendo el Señor Jesús a los que le creían en aquel tiempo, si creían en Él, yo lo resucitaré en el día postrero. Debe haber una explicación interesante y por eso es que les pido que vayamos despacio en este tema. Porque no está confuso, sino que solamente que nos revolvemos y es donde hacemos complicado e incomprensible lo que las Escrituras dicen. Y es precisamente ahí donde salen tantas doctrinas, tantas falsas enseñanzas, pero hay que comprenderlo detenidamente. Dice el versículo 40, estamos en Juan 6,
Si gusta en su Biblia, compruébelo. Esto yo solamente lo tomé de la misma Biblia aquí en la computadora y lo paso a la diapositiva o a la pantalla para que usted lo vaya comprobando. Es Juan 6, versículos 39 y 40. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, es decir, toda la gente que acepte a Jesús, que venga a Él, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Alguien dirá, pero yo pensé que entonces en el día de Cristo, en su venida, los que son de Cristo en su venida. Pero Él dice en el día postrero. ¿Hay una explicación? Eso sí. No te asustes, no te alarmes. Espera, solamente te estoy mostrando la Biblia. Lo que Él dice, y esto es lo que dice. Los que son de Cristo, los que son dados a Él, van a ser resucitados. Él lo dijo. En el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Así que estos son de Cristo, ¿verdad? Y yo le resucitaré en el día postrero. Lo está diciendo el Señor Jesús. Todo aquel que cree en Él y le recibe, tenga vida eterna. ¿Cuándo lo va a resucitar Él? Él lo acaba de decir. En el día postrero, en el último día. La palabra postrero quiere decir lo último, el final. El día final. ¿Cuándo nos va a resucitar el Señor a los que creen en Él? Los que tienen vida eterna. En el día final. Entonces, creo que voy entendiendo mejor cuando se pone el gran trono blanco que acabamos de leer. Con razón dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Pero está... Con razón a veces no aplicábamos bien la palabra grande y pequeño. Pero aquí estamos comprobando lo que sigue haciendo sentido, lo que dice la Escritura. Vamos a ver más versículos. Juan 11, 23 al 24. De nuevo a su Biblia, porque la Biblia es la que nos va dando dirección, nos va haciendo entender lo que tal vez muchas veces leímos, pero no lo comprendimos. Lo que ya habíamos oído, pero realmente no lo sabíamos. Y andábamos con muchas ideas diferentes. Juan 11, 23 al 24 dice, es una prueba de que, bueno, eso no es lo que dice ahí, pero estos versículos que vamos a leer, estos dos versículos, es una prueba de que los discípulos de aquel tiempo así creían, lo que acabamos de leer, de que serían juzgados en el día postrero. Versículo 23 dice, Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A Marta, ¿verdad? Está hablando con Marta. Le dijo, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Si usted va a ese capítulo de Juan, el capítulo 11, nos habla de aquella historia en donde Lázaro, el hermano de Marta y María, había muerto. Y le habían dicho que él viniera para que lo sanara, pero cuando se tardó en aquel lugar, Lázaro muere. Así que cuando Jesús viene a él, ya Lázaro había muerto, ya tenía 4 días de muerto. Cuando sus hermanas oyen que viene acercándose a la aldea donde ellas vivían, pues ahí sucede algo interesante, pero le reclama de alguna manera que si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y es donde viene esta conversación donde Jesús le habla. Y la traigo a que la meditemos en esta hora porque tiene que ver con esa resurrección. Ellos creían en la resurrección de los muertos. Marta y María y los discípulos de aquel tiempo que creían en Jesús creían en la resurrección de los muertos. Y como hombres y mujeres justas o justos, sabían que habrían de ser resucitados en algún momento, en algún tiempo asignado para esto. Y cuando en este momento hablan de ello, se hace notar cuándo es que ellos sabían que iban a ser resucitados. Porque Jesús le dijo,
tu hermano resucitará. Y es que Jesús quería decirle que lo iba a resucitar en ese momento. Pero como ya tenía 4 días de muerto, Marta dice, pues, bueno, yo sé que va a resucitar, no ahora, pero en el día postrero, en la resurrección. Para ellos solo existía una resurrección que había de ocurrir, hermanos. En otras palabras, resumiendo, ellos sabían que vendría una resurrección en un punto en el futuro, asignado por Dios para resucitar buenos y malos, grandes y chicos. Y ellos lo sabían, y como que ya estaban hechos a esa idea, de tal manera que cuando sucede esto, y Jesús le dice, tu hermano resucitará, Marta saca esa idea que tenía inculcada en su fe, en su creer en Dios, de que sí, yo sé que va a resucitar allá en el día postrero, y también yo cuando me muera también allá en el día postrero, y todos los que creemos en ti allá vamos a resucitar en el día postrero. Aunque en este caso Jesús le estaba dando a entender, y se lo cumplió, que lo resucitaría en ese momento también. Cuando lea el resto de la historia se va a dar cuenta que sí, le dice unas palabras, pero luego le dice, levantando la voz, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué ocurrió? Milagrosamente, maravillosamente, tal como él había estado enseñando, para que se maravillen y que vean que así como el Padre le da vida a los muertos, también le ha dado al Hijo tener y dar vida en sí a los que Él quiere dar vida. Amén. Así que vemos la enseñanza, creo que podemos comprenderla. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Este versículo nos muestra que ella y ellos creían que habría una resurrección al final de los días, el último día, y donde habrían de resucitar tantos buenos como malos. Ellos están haciendo lugar para también verse resucitados en aquel día. El Señor les dijo a los que creían en Él que Él los resucitaría en el día postrero. Estos son los grandes. Para comprobarlo, vamos a Juan 6:44 y dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quiénes son estas personas, hermanos? No nos vamos tan rápido, porque quiero que comprendan quiénes son estas personas, los grandes que se mencionan aquí. Si leo despacio y comprendo lo que estoy leyendo, el Señor Jesús le está diciendo, nadie puede venir a mí, a Jesús, a la salvación, a menos que el Padre lo envíe, ¿verdad? Si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y qué es la consecuencia o el resultado de esto? Dice, yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. Otra vez la lección sigue afirmada. Esa es la forma. El versículo 54 de Juan, del mismo capítulo de Juan, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Cuántos han comido la carne del Señor Jesús? ¿Y cuántos han bebido la sangre de nuestro Señor Jesús? El Señor dice, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. ¿Cuántos de nosotros hemos comido esa carne? ¿Qué significa comer la sangre? ¿Qué significa beber su sangre? ¿Cuántos recuerdan cuando se toma la Santa Cena? Aquel santo sacramento que es uno de los principales que ordenó nuestro Señor Jesucristo. El primero fue bautizarse. Otro segundo muy importante es participar de la Santa Cena del Señor, donde se toma el pan aquel que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Dice, y el que come mi carne se santifica. Es decir, ese pan sin levadura significa la salvación, la santidad, la limpieza y la pureza de nuestro Señor Jesús. Cuando tú te haces participante de Él, te introduces a Jesús, esa santidad maravillosa de Jesús también ahora te hace participante, te hace parte de Él, y entonces por eso el Señor dice, el que come mi carne
y bebe mi sangre. ¿Qué es beber su sangre? Es cuando tomas esa copa de vino que entras en el nuevo pacto, sellar el pacto, entrar en un pacto divino con Dios, con el Señor Jesús, y bebes esa copa en esa santa ceremonia de la Santa Cena, y entonces comes la carne y bebes la sangre. Y eso es lo que está diciendo, los que somos de Cristo participamos de esto. ¿Y cuál es lo que sucede? Dice, y yo le resucitaré de nuevo. ¿Cuándo? En el día postrero. Así que, de nuevo, conclusiones, todos los seres humanos de todos los siglos, buenos y malos, estarán ese día para ser juzgados. Los muertos grandes son los que tienen su nombre escritos en el libro de la vida, según Apocalipsis 20:12. Estos son los que sí estaban listos, según Mateo 25:9 y 10. Son el buen siervo fiel, a los que el Señor les dice, entra en el gozo de su Señor, o le dice al Señor, entra al gozo de tu Señor, buen siervo fiel. Por cuanto has sido fiel, el Señor, ¿verdad?, te hace entrar al gozo de tu Señor. Y también los otros son los de la izquierda, que irán al castigo eterno, cuando sean reunidas delante de Él todas las naciones, según Mateo. Los muertos pequeños, de Apocalipsis 20:12, cuando leímos al principio, son los que saldrán a la resurrección de condenación, según Juan 5:29. Sus nombres de estos pequeños no están escritos en el libro de la vida. Estos son los que no estaban listos cuando Cristo vino, según Mateo 25, del 10 al 13. ¿Recuerda de las 10 vírgenes que no estaban listas, que se quedaron? Ahí les dijo el Señor, ahí será el llanto y crujir de dientes. También son el siervo inútil, los pequeños. Son los que serán echados en las tinieblas de afuera, según Mateo 25, 24 al 30. Esos son los que no hicieron la voluntad de Dios y que cuando el Señor viene a tomarles cuentas, no pudieron rendirle buenas cuentas. También son los de la izquierda, según Mateo 25, ¿recuerda? Cuando el Señor aparta a las ovejas de los cabritos, nos dice que cuando el Señor venga en su reino, se sentará en su trono de gloria, el gran trono blanco. Dice, y apartará, como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos, y así apartará el Señor a los buenos de los malos. Es decir, a los pequeños y a los grandes. Porque ahí van a estar los dos, cabritas y ovejas. Y esta historia vuelve a hacer énfasis de lo mismo. Son los de la izquierda que irán al castigo eterno cuando sean reunidas delante del Señor todas las naciones. Así que vamos a dar por completa esta parte de haber estudiado estos dos versículos. Los versículos anteriores, esta es la parte que sigue. Esta es la parte que va a seguir, pero damos por entendido lo que vimos en los primeros versículos, Apocalipsis 20, 11 y 12. Amén. Esta ya es la siguiente parte, que no vamos a avanzar en ella, pero vamos a meditar en esto. Pongan sus comentarios, amados hermanos, y yo solamente recuerde, le estoy pasando la palabra de Dios y haciendo que escudriñe lo dicho por el Señor Jesucristo. Le doy el lugar a mi esposa, a mi amada esposa, que también les dirá unas palabras. Pasa, mi amada. Bueno, Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Nos da mucho gusto recibirles y poder entrar hasta sus hogares. Gracias por ese gran privilegio que nos das. Bueno, queremos darles esa bienvenida a este lugarcito que hemos preparado especialmente para ustedes, y también queremos invitarles una vez más para el jueves estar aquí dando este hermoso estudio de la palabra del Señor. Y pues queremos también invitarles para el domingo una vez más a las 7 de la noche estar hablando una vez más de la palabra del Señor, ya que eso llena nuestro corazón, llena nuestra vida y es bueno para nosotros, para crecer espiritualmente y no dejar que esa llama del Espíritu Santo se seque en nosotros, sino todo lo contrario, crecer cada día más y aprender cada día más de nosotros. Amén. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque
no dejamos que nuestro espíritu se apaciente, sino todo lo contrario, siga creciendo, siga llenándose más del Señor. Bueno, mis hermanos, eso es algo que quería comunicarles. También recuerden que estamos en YouTube, búsquenos ahí estamos, el pastor Alfredo G. González, ahí está él compartiendo estas hermosas enseñanzas en el cual usted puede estar aprendiendo más. Por favor, dedito arriba, amén, comparta con sus amigos, con sus familiares, con quien usted guste compartirlos, compártalos. ¿Para qué? Para que ellos también aprendan más de la palabra del Señor y también ellos puedan ver ese gran plan de salvación que Dios tiene para cada uno de ellos. Bueno, ese es algo que nosotros queremos compartir con ustedes. Queremos decirles, Dios les ama, Dios es algo bien especial para nosotros. Por eso que envió a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz por cada uno de nosotros, para demostrarnos su amor, demostrarnos ese gran regalo que Él trajo para nosotros. Jesucristo fue ese regalo para nuestra vida, para nuestra salvación, y Él quiso darnos eso, esa salvación a nosotros. Bueno, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y les amo con todo nuestro corazón, y sigan aquí compartiendo estas enseñanzas, y gracias por dejarnos entrar a su hogar, gracias por dejarnos llegar hasta ese lugarcito tan especial que es lo más íntimo de ustedes. Gracias, y les dejo aquí con nuestro pastor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Con permiso. Y bueno, ya para despedirnos, vamos a hacer esa oración final, y también quiero pedirles que estén orando por estos estudios, que los compartan, porque estamos pasando palabra de Dios, corrigiendo de alguna manera algunas ideas que había por ahí, corregirlas, que sean conforme a la palabra de Dios, y también traigan a todas las personas que puedan a la salvación, ¿verdad? A Cristo Jesús, para que se salven, amados hermanos. Es tiempo de predicar. Más adelante también traeré algunos de estos estudios, algo que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo y lo que la Biblia muestra que está a punto de acontecer en nuestra sociedad. No muy lejos, no esté pensando que ya 10, 15 años adelante, no, hermanos. Algo que estamos viviendo en estos tiempos será quizás hasta cuestión de meses, algo que estará pasando muy pronto en nuestra sociedad. Así que vamos a tratar de poner esto que aprendemos ya conectado en la realidad de la vida que estamos viviendo, y vamos a darle la gloria a Dios entendiendo las escrituras tal cual están. Así que oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos las gracias. Honra y gloria te pertenecen, porque nos has salvado, nos has dado tu Santo Espíritu, y a través de Él nos llevas a toda verdad y a toda justicia. Señor, toca corazones, abre entendimiento de todos, y haz que comprendamos las Escrituras, y también sobre todo aviva el fuego del amor en nosotros, para que salgamos a predicar tu palabra, para traer a otros a tu camino, Señor, a tu verdad, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y al que no quiera venir, al menos les habrá sido predicada tu palabra, para que no tengan excusa en aquel día que se avecina, que es el día del juicio. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Así sea. Dios los bendiga, mis amados hermanos.